Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre afirma que quien tiene esperanza es capaz de atravesar las noches más oscuras. También afirma que Jesús nos ama como amigos, más allá de todo mérito y expectativa. La paz duradera en Tierra Santa llevará mucho tiempo, afirma el patriarca latino de Jerusalén. ¿Cómo reparar lo irreparable? El Papa anima a saber reconocerse culpable y pedir perdón. Detienen al sacerdote armado al tratar de ingresar al Vaticano para el Regina Coeli con el Papa. El cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, sostiene que el Santo Padre le pidió crear el Memorial Papa Francisco en México. Universidad Católica alerta sobre publicaciones inusuales de numerología en sus redes sociales. El obispo de Culiacán decreta excomunión para el hombre que amenazó a los fieles y que profanó la Eucaristía en una iglesia de su diócesis. Y hoy por último, obispos de México denuncian instrumentalización política del caso de Monseñor Salvador Rangel. Esto y más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Es un gusto, queridos amigos radioescuchas, estar con ustedes como cada semana y acompañarle en las voces informativas. Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Tenemos mucho que informar hoy. Sí. Y también platicarle acerca de la próxima consagración de México al Arcángel San Miguel. Sí. Hoy le daremos todos los detalles y le explicaremos por qué consagrar la nación mexicana al comandante en jefe de los ejércitos celestiales, el Arcángel San Miguel. ¿Y cuándo y en dónde también? Sí, todo eso, todos los detalles. Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que dedicó la catequesis del pasado miércoles a reflexionar sobre la esperanza y afirmó que quien está animado por esta virtud y es paciente es capaz de atravesar las noches más oscuras. Al inicio de su catequesis definió la esperanza como aquella virtud por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo la confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Antes del rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa aseguró este sexto domingo de Pascua que Jesús nos ama como amigos, personas queridas más allá de todo mérito y de toda expectativa. Desde la ventana del Palacio Apostólico, tras saludar a los presentes en la plaza, el Papa recordó que el Evangelio nos habla de Jesús, que dice a los apóstoles: «Ya no los llamo siervos, sino amigos». Francisco reiteró el pasado domingo de Pascua su llamado a la paz en Ucrania, Palestina e Israel al concluir el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Por favor, sigamos orando por la Ucrania atormentada, sufre tanto, y también para Palestina e Israel, que haya paz para que el diálogo se fortalezca y dé buenos frutos, expresó. No a la guerra, sí al diálogo, exclamó desde el balcón del Palacio Apostólico. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, afirmó que es necesario primero trabajar por un alto al fuego, para luego avanzar en la construcción de otras perspectivas políticas que permitan alcanzar la paz entre Israel y Hamás, por medio de un Lectio Magistralis organizada por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. El cardenal Pizzaballa se refirió a los caracteres y criterios necesarios para una pastoral de la paz. El evento tuvo lugar un día después de su toma de posesión cardenalicia de la parroquia Sant Onofrio en Roma.
Francisco recibió en audiencia a los participantes del congreso titulado Reparar lo Irreparable, que tuvo lugar del 1 al 5 de mayo en Roma con ocasión de los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a la religiosa Santa Margarita Alacoque en el pueblo francés de Paray-le-Monial. En su discurso señaló que la reparación es un concepto que encontramos a menudo en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento adquiere una dimensión social de compensación por el mal cometido, e indicó se trataba de un acto de justicia destinado a salvaguardar la vida social. La oficina de prensa de la Santa Sede ha confirmado que Francisco celebrará la Santa Misa del Corpus Christi el próximo 2 de junio en la Basílica de San Juan de Letrán, algo que no ocurriría desde el año 2018. La tradición de celebrar la solemnidad del Corpus Christi en la Catedral de Roma vuelve a figurar en la agenda papal. Según confirmó Monseñor Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificia, la misa tendrá lugar el domingo 2 de junio en esta emblemática basílica romana a las 17 horas local. El pasado lunes 6 de mayo, el Papa recibió al cuerpo de la Guardia Suiza del Vaticano con motivo del juramento de los nuevos guardias. Tras participar en la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, 34 nuevos reclutas y sus familiares fueron recibidos por el Papa en el Palacio Apostólico del Vaticano. Al dirigirse a los nuevos reclutas y a sus familiares, el Papa expresó su agradecimiento por su presencia y su servicio diario siempre generoso y diligente. El vocero de los obispos de Francia recordó que la vida de los ancianos vale la pena ser vivida y que los demás cuentan con ellos. En medio del debate sobre un proyecto de ley de eutanasia en el país europeo, Monseñor Emmanuel Gauvillard, obispo de Digne y vocero de la Conferencia Episcopal Francesa, se refirió a los recientes dichos del diputado Patrick Hetzel a finales de abril, quien cuestionó si acaso la fraternidad es darle la muerte a quien la pide o decirles a las personas que sus vidas valen la pena ser vividas. En noticias procedentes de Polonia le informamos que el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Tadeusz Wojda, llamó recientemente a preservar la identidad católica de Polonia para que mantenga el sentido de conexión con Dios y no caiga en el vacío existencial. La oficina de prensa del episcopado polaco informó que el obispo hizo este llamado desde el santuario de Jasna Góra, donde celebró la Santa Misa por la solemnidad de la Bienaventurada Virgen María, Reina de Polonia. Un sacerdote, vestido con sotana, intentó ingresar armado a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para participar del rezo del Regina Coeli con el Papa el domingo 5 de mayo. Según informó la agencia italiana ANSA, el sacerdote, proveniente de la República Checa, trató de pasar con el detector de metales llevando una pistola de aire comprimido, 2 cuchillos y un cortador y un desatornillador. Tras ser detenido, el presbítero fue denunciado ante las autoridades por posesión ilegal de armas. Al ser interrogado, el sacerdote resaltó que portaba las armas para defensa personal. En una muy feliz noticia, le informamos que el pasado sábado 4 de mayo, en la Basílica de Santa Clara, en la ciudad de Nápoles, se repitió el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, obispo mártir y patrono de esta ciudad italiana. La Arquidiócesis de Nápoles informó en su sitio web que se produjo una vez más el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, obispo que murió mártir en el año 305 durante la feroz persecución del emperador Diocleciano. El prodigio de la sangre de San Genaro ocurrió durante la misa celebrada por el arzobispo de Nápoles, Monseñor Domenico Battaglia, en la que también participaron el abad Vincenzo de Gregorio y asistió el alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi. Hasta aquí el resumen de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana,
la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la esperanza, que es la virtud teologal que nos ayuda a comprender que nuestra felicidad es el reino de los cielos y la vida eterna, confiando en las promesas del Señor Jesús y en el auxilio de las gracias del Espíritu Santo. Se fundamenta en el misterio pascual de Jesucristo y en el don del Espíritu Santo, no en nuestro esfuerzo y en nuestra voluntad personal. Frente a las preguntas trascendentales sobre el destino de nuestra vida y del mundo, la esperanza es la respuesta que Cristo nos da. Con ella podemos vivir con alegría y serenidad nuestro presente, pues Jesús nos asegura un futuro confiable y un horizonte luminoso. Sin esperanza, en cambio, el hombre vive en la tristeza y cae en la desesperación. Pecamos contra la esperanza cuando nos quedamos anclados en el pasado, olvidando que Dios nos ama, que es misericordioso y más grande que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Pecamos cuando no tenemos el valor de tomar decisiones que nos comprometan de por vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor acrezca nuestra esperanza y nuestra paciencia para ser artesanos de paz y de bien en el mundo que tiene mucha necesidad de la virtud. Hoy, en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, cuya imagen está aquí presente. Pidamos por Argentina para que el Señor la ayude en su camino. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí la crónica de la catequesis del Papa durante la audiencia general del pasado miércoles. Hacemos una pausa, queridos amigos, y al regresar voy a entrevistar a Nieves Santisteban para saber por qué México debe ser consagrado al Arcángel San Miguel. ¿Cuáles son las razones? Y también, ¿cuáles serían los beneficios de esta consagración que tendrá lugar el domingo 26 de mayo a las 2 de la tarde en la parroquia de San Agustín, en Polanco, Ciudad de México? ¿Por qué consagrar el territorio mexicano, a la población mexicana y al país entero al Arcángel San Miguel? Vuelvo con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y ya estamos de regreso en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Hablemos de las razones sociales, las razones políticas, las razones litúrgicas y teológicas por las que México será consagrado al Arcángel San Miguel. Y para eso tendré el gusto de platicar con Nieves Santisteban. Ella es una gran devota del Arcángel San Miguel y activísima también en toda la devoción a este poderoso arcángel, comandante en jefe de las milicias celestiales. Yo conozco, Nieves, bienvenida. Gracias. Bueno, supe Gracias, Roberto. del santuario de San Miguel Arcángel en San Miguel del Milagro, Tlaxcala, por ti. Exacto. Y desde entonces no dejo de ir cada año y a veces hasta 2 veces por año. Bendito sea Dios. Porque estaba yo platicándole a Nieves hace algunos años que había estado en Monte Gargano, en Mont Saint Michel y en Roma, lugares de las apariciones de San Miguel Arcángel, y que me va reclamando, ¿y en Tlaxcala qué? ¿Te acuerdas? Exacto. Bueno, una persona se puede consagrar al Arcángel San Miguel. Por supuesto. Tú ya tienes la fórmula. Por supuesto. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Cuando uno ¿Cómo se consagra, funciona? como quien dice, te apartas para. Entonces, cuando te apartas para, obviamente es a Dios. Siempre
nuestras consagraciones a la Virgen, a San José, a San Miguel, son a Dios Padre por intercesión de ellos, ¿ok? Entonces, cuando uno se consagra, se está apartando para Dios y le está pidiendo la intercesión, en este caso a San Miguel, para que él logre el cometido. Tu voluntad es apartarte para Dios, vivir para la gloria de Dios. Entonces, ya tiene un compromiso el consagrarse, pero muchas veces uno lo hace inocentemente, a lo mejor buscando otro propósito. Que me vaya bien. Exacto, que me proteja el arcángel, ¿no? Que es válido, es muy válido. ¿Cuánta gente necesita protección en este momento espiritual? Tú has sido una gran promotora de la consagración a la Virgen María, por ejemplo. Así es, así es. ¿Qué busca la gente al consagrarse a María? Pues la protección mayoría maternal. de la gente, yo creo que busca ser mejor católico, quizás, Ajá. pero también muchos buscan el recibir más favores de la Virgen. Y sí se reciben más favores de la Virgen consagrándose a ella. Por supuesto que sí. Ajá. Igual de San Miguel. San Miguel, en el momento en que uno se consagra a Dios por medio de ellos tratan de cumplir su cometido. Es decir, el imitarlos en sus virtudes, el tratar de ser mejores. Y ese es el propósito mismo de la consagración, que estemos apartados a Dios, que volteemos a ver a Dios en nuestras vidas para ver nuestras vidas como Dios nos las ve a nosotros. Y en ese momento, pues ese es nuestro fin en el momento que nos consagramos. A ver, has usado esta expresión repetidas veces, apartarme para Dios. Así es. ¿Esto qué significa? ¿Soy de Dios y ya? Mira, Apartarme para Dios. es O sea, que- ¿quiero ser propiedad de Dios o es qué? que ese es el concepto de la consagración. De hecho, si tú ves en la liturgia, todos los ¿cómo se dicen? Los objetos litúrgicos que se usan para la consagración, se apartan para la consagración y son solamente para dar gloria a Dios, ¿no? Para el momento de la consagración. El cáliz, la patena. El cáliz, la patena, todo lo que se usa en la liturgia. Pues lo mismo sucede cuando uno se consagra, por eso consagrarse es apartarse para. Ese es el objetivo de una consagración. En realidad ese es el objetivo. Luego la gente no sabe y a lo mejor piensa que consagrarse es pues entregarse, y sí, también te estás entregando, pero al que te entregas en realidad es a Dios. Y por medio de San José, San Miguel, la Santísima Virgen. Y claro que son unos grandes protectores para nosotros y unos grandes intercesores que van a cumplir la meta que tú te estás proponiendo a través de esa consagración. Su nombre, que significa quien como Dios, implica protección, seguridad, poder, superación de obstáculos, la destrucción del miedo y de la duda. Y todo eso necesitamos, y todo eso lo tenemos en México ahorita. Ahorita tenemos un momento muy difícil, muy, muy difícil. Y claro que necesitamos la ayuda del cielo. Y Dios nos ha mandado, por supuesto, estos espíritus, que son, por cierto, perfectos y puros, para defendernos. Y existe ya una profecía del Papa León XIII, ¿no? Donde dice que él vio que venía San Miguel a rescatar a la iglesia y a rescatar a su pueblo. Bueno, le compuso la oración. Y por eso compuso la oración que tanto rezamos nosotros. En la sacristía Nieves, después de celebrar la misa. Exacto. Mira, a ver, las consagraciones más conocidas, consagrarse a la Virgen María, consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Al Sagrado Corazón. La consagración a San José. Y ya, ¿no? Pues yo creo ¿Te que... sabes de otra? ¿No? Pues no, a San Miguel. A San ¿Y? Miguel. A San Miguel. Exacto. Entonces, ¿qué se busca al consagrarse a la Virgen María? Ya nos dijiste. ¿Qué se busca al consagrarse a San José? Pues es el santo patrono de la familia, ¿verdad? Es el santo patrono de la economía, es el santo patrono de la iglesia también, ¿no? Entonces yo creo que en estos tiempos, pues tanto la iglesia como las familias, como la economía está fallando en muchas familias, ¿verdad? Incluso la iglesia pues está pasando por una crisis. ¿Qué mejor que pedir la protección de San José para lo que él tiene potestad, ¿no? Él es el Padre putativo de Jesús y obviamente como santo, pues yo creo que es el gran consentido de Jesús. Y concretamente en San Miguel Arcángel, busca uno consagrarse a él para verse protegido Exacto. de
Pues de la batalla espiritual que estamos viviendo. Ahí está. Es una batalla espiritual. La gente ve, obviamente, pues a las personas buenas y malas combatir, y el bien y el mal está continuamente combatiendo entre personas, pero en realidad existe una batalla espiritual en donde ya los demonios han salido del infierno en cantidades industriales, ¿verdad? Y están atacando a las personas. Nosotros tendríamos que ver este mundo con una visión espiritual, y si viéramos a los espíritus nos asustaríamos de cuántos demonios nos están acechando. Entonces, si nosotros invocamos a San Miguel, que es el príncipe de la milicia celestial, y habiendo 2/3 partes de ángeles buenos contra 1/3 parte de ángeles malos, ¿quién tiene asegurada la batalla? San Miguel, lo sabemos. Sin embargo, Dios permite el mal. Lo ha permitido y está permitiendo que suframos mucho este combate. Ahora, Dios permite el mal aunque no lo quiere. Exacto. Pero una persona o una nación que se consagra a Él será queda protegida por Él. Será protegida por Él, definitivamente. Ajá. ¿Tú te acuerdas, Nieves, cuando el Papa Benedicto, de feliz memoria, en una crisis durísima en la Iglesia, hizo colocar una escultura de San Miguel Arcángel en los jardines del Vaticano, una fuente, y le consagró la Iglesia entera a San Miguel Arcángel? Claro, por supuesto que sí. Y también tengo entendido que el Papa Francisco hizo algo similar entrando a su pontificado, ¿no? A San Miguel no recuerdo, pero sí recuerdo que el Papa Santo Juan Pablo II peregrinó a Monte Gargano para consagrarle la iglesia al Arcángel San Miguel. Sí, es que León XIII, cuando tuvo esa visión que platicábamos en la sacristía, él escribió esa oración porque lo que él vio fue que el demonio tenía 100 años para destruirnos. 100 años que Dios le iba a dar la libertad para destruirnos. Pero él veía cómo el arcángel San Miguel venía y con sus ángeles rescataba a la iglesia. Entonces, por supuesto que estamos viendo desde hace muchos años, ¿verdad?, el ataque espiritual que hay a la Santa Iglesia Católica, y también cómo se ha debilitado la fe de las personas. No podemos negar que simplemente las estadísticas lo dicen. El porcentaje de los americanos que iban a misa en los años 90 era el 50% de los católicos, ¿ok? Iban a misa los domingos a practicar la fe, y ahora no llegan ni al 35%. ¿Americanos dijiste? Sí, porque son las estadísticas que tengo. ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos, sí, en la Iglesia Católica. Y ya si te vas para los 60s, estamos hablando que el 80% iban a misa. Entonces, en los 90s bajó al 50% y actualmente no llega ni al 35%. A ver, tú tienes los números, ¿no? Pero también tienes la realidad. ¿Tú te acuerdas cuando tenías que llegar a misa antes para poder tener lugar sentada? Sí. ¿Y ahora? Claro. Pues sí, tristemente. Puedes disponer donde quieres, ¿no? Adelante, en medio, atrás. Sí. Tengo que hacer una pausa, Nieves. Sí. Regreso para comentar cómo sería la consagración de México, la nación mexicana, el pueblo mexicano. No solamente la nación, el territorio, el país, sino también toda su gente. Y Nieves, ¿por qué el 8 de mayo? Fíjate que ese es el día... ¿Por qué no el 29 de septiembre? Sí, ese día se celebra la aparición de San Miguel en Gargano, en Italia, el 8 de mayo. Y también coincide con la segunda aparición a Diego Lázaro en San Miguel de Tlaxcala, allá en San Miguel del Milagro. Es la segunda aparición, el 8 de mayo. Entonces, por años se festejó a San Miguel Arcángel el 8 de mayo. Luego, con el cambio del calendario litúrgico, se juntaron los 3 arcángeles para el 29 de septiembre. Así que, ¿existe una fórmula consacratoria? Pues ahora sí que estamos en manos de los prelados para ver qué fórmula vayan a hacer. Sin embargo, pues nosotros tenemos esta preparación a prepararse personalmente a San Miguel Arcángel, a la consagración. Esta preparación de 33 días está hecha por el que fue arzobispo de México, Luis María Martínez, que hoy en día es siervo de Dios, en el año de
Te la voy a deber. No, sí, 1942. ¿Ah? Tiene aprobación eclesiástica del Arzobispo de México. 21 de marzo de 1942. Es una preparación de 33 días en donde yo los invito, si ustedes tienen acceso en internet, se pueden meter en la lista de reproducción en Rosario por México o en Mundo Católico. Ahí está la reproducción. ¿Otra vez? En Rosario por México. O sea, rosariopormexico.com. Sí, Ajá. ahí está el PDF de la consagración y también lo pueden descargar en Mundo Católico. Bueno, ¿siempre tiene que ser la consagración al arcángel dentro de la celebración eucarística? Pues siempre se acostumbra a hacer la consagración en una celebración eucarística de manera solemne. Se puede hacer de otra manera que no sea tan solemne y puedes hacerla en cualquier momento, pero, por ejemplo, esta consagración que nosotros proponemos que se haga después de comulgar. Si tú no puedes comulgar, también te puedes consagrar. Es importante que se sepa eso también. Hay personas que por su estado de vida no pueden comulgar, pueden consagrarse y sabemos que por intercesión de San Miguel, si son devotos de San Miguel, a la hora de la muerte, a más tardar les ayudará a su propia conversión. Porque San Miguel es un gran intercesor de nosotros, de nuestras almas, y su mayor misión es la salvación de cada uno de nosotros. Yo todas las mañanas, mira, una gotita de agua de su santuario allá. Del Sí, milagro, sí, que eres sí. dichoso de tener, porque está muy escasa, triste. Es como un chaleco antibalas. Claro. A ver, Nieves, si el Papa Juan Pablo II peregrinó a Monte Gargano para consagrarle la iglesia al arcángel, si el Papa Benedicto le consagró la iglesia y puso su imagen en esa fuente en los jardines vaticanos, ¿qué esperamos nosotros los mexicanos? Que nos está cargando Así es. el payaso. Así Entonces, es. Necesitamos la protección de los ángeles que están en mayoría esperando que los invoquemos. En mayoría, porque, claro, él es el príncipe de la milicia, pero son muchísimos los ángeles buenos, muchísimos, y están esperando que los llamemos, los invoquemos para que nos protejan. mira, los ángeles no actúan según pedido nuestro, ¿no? Es Cristo quien los envía. Exacto. Pero en una consagración le estamos pidiendo a Cristo que envíe a sus ángeles y a su comandante en jefe a México, Exacto. a meter la mano con su espada flamígera en esta batalla que se está librando aquí. Que es sumamente sanguinaria. Es que ya no son las leyes, ya no son las balas, ya no son los ejércitos, ya no es la justicia, ya es un todo, lo espiritual, lo celestial, lo que necesita actuar. ¿no? Exacto. Una batalla espiritual. Es una batalla espiritual y ojalá la entendiera más gente, porque si encontraran la manera de protegerse y de verdaderamente, como tú acabas de decir, invocando por medio de, obviamente es Dios el que envía a los ángeles y a San Miguel, obviamente si nosotros lo hiciéramos, nuestras vidas cambiarían mucho, ¿eh? Y tú lo dices Por experiencia propia. Yo lo tengo clarísimo, por experiencia propia. De verdad que no tengo más que agradecer al cielo la fe que me ha dado para poderme consagrar continuamente a San Miguel, a la Virgen, a San José y al Sagrado Corazón, por supuesto. Trato de hacerlo todos los años. Y a esto que dijo Nieves, yo me sumo también, porque yo también lo digo por experiencia propia. Y las personas a las que he llevado a San Miguel de Milagro, Tlaxcala, lo dicen también. Claro. ¿Así? Claro. ¿Mi vida cambió? Claro, es que es verdad que nosotros sabemos en este caminar en el mundo, sabemos qué desayunamos, qué comemos, qué cenamos, sabemos si nos caemos o no, pero no sabemos cuántos espíritus buenos, malos, regulares están en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros países. ¿Y qué podemos hacer? Muchísimo, porque para ello Dios nos ha dado la Santa Iglesia Católica. Ahí está contenida la mayoría de la verdad y por medio de esa verdad nosotros podemos salir muy bien librados en esta vida. ¿Sí o no, Roberto? Sí, claro. A menos que uno decida usted solito agarrarse a bofetadas contra todo el infierno, pues no se puede. Tenemos que invocar a quien tiene poder
sobre los espíritus inmundos. He llevado gente al santuario de San Miguel Nieves. Bueno, hay otro en, su iglesia, allí en San Miguel Chapultepec. Exacto. Bueno, pero he llevado gente allá a San Miguel del Milagro con problemas de alcoholismo o de drogas. No más. Bendito Y lo sea dicen. Dios, bendito sea Dios. Lo dicen, porque es una forma de opresión, no satánica, pero sí demoníaca, ¿no? Claro, por supuesto. El demonio sabe por dónde entrar en cada uno de nosotros y por ahí nos agarra. ¿Te imaginas que México quede liberado de tantos demonios? Dios quiera que esta consagración traiga, como tú dices, a San Miguel y a toda la corte celestial a defender este país que ha sido oprimido por tanto tiempo. Este país, este territorio, este pueblo, este estado. Mira, un pueblo está constituido por territorio, estado, familia, escuela, ejército y religión, la que sea, ¿no? En el caso de México es iglesia. Vemos problemas en todos, en el territorio, en las familias, en los gobiernos, en la iglesia. En la iglesia, en todos lados hay problemas. Sí, porque está desatado el infierno en este momento y también se sabe que cuando todo se vea perdido es cuando el cielo intervendrá. ¿Y sabes por qué? A veces el cielo espera que todo aparentemente esté perdido, porque si interviene antes, el hombre es muy dado a decir, por mí cambiaron las cosas. Pero cuando todo está perdido y ya no hay esperanza humana y la esperanza viene del cielo, entonces el hombre le da el crédito a quien lo merece, a Dios. Ahí tienes el mar rojo enfrente, los ejércitos de Faraón atrás. Exacto. Ahí tienes a Abraham, en el otro caso de Abraham, esperar contra toda esperanza, ¿no? Claro. Y ahí me tienes a mí, que soy capaz de decir cuando todo dice que no. Exacto. Dios dice sí. Muchas gracias, querida Nieves. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Participe usted entonces, ¿eh? Puede acudir usted a la parroquia de San Agustín en Polanco, Ciudad de México, el domingo 26 de mayo, la Santa Misa de las 2 de la tarde y dentro de la misa será la consagración de México al Arcángel San Miguel. Puede usted acudir. Entrada libre, pues es la Santa Misa. O también puede seguir la transmisión en vivo a través de estos sitios, mire. A través del canal de YouTube de un servidor. Ese canal de YouTube se llama Roberto O'Farrill. La otra opción a través del canal de YouTube Mundo Católico. Y la otra opción a través de la plataforma Fanflix. Puede usted seguir la transmisión de la Santa Misa y la consagración de México al Arcángel San Miguel, domingo 26 de mayo, 2 de la tarde. Hacemos otra pausa en este programa, querido público, y vuelvo con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer los sucesos que han ocurrido durante esta semana en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, reveló recientemente que el Santo Padre le encomendó crear el Memorial Papa Francisco en el país, como una iniciativa para promover la conciencia sobre la transmisión de la fe de generación en generación. A través de un videomensaje, el cardenal Aguiar informó que se reunió en audiencia privada con el Santo Padre el sábado 27 de abril, en donde estuvo explicándole y entregándole un documento con el proceso de la Arquidiócesis de México hacia una iglesia sinodal. La Universidad Pontificia de México alertó que se realizaron publicaciones inusuales en sus redes sociales, promoviendo un supuesto método de análisis de personalidad basado en la llamada numerología conductual. En su cuenta oficial en la Universidad Pontificia, a través de la plataforma X, compartió una publicación acompañada de un enlace que dirigía a un sitio web desconocido. Este post incluía una imagen que describía las características de las personas nacidas en ese día. En respuesta al incidente en sus redes sociales, la universidad emitió un comunicado en el que se deslinda por completo de tales publicaciones.
El obispo de Culiacán, Monseñor Jesús José Herrera Quiñones, emitió un decreto de excomunión contra el sujeto que ingresó a una iglesia de la ciudad a realizar actos de vandalismo y profanación de la Eucaristía. Amenazó a fieles con una custodia y destruyó imágenes religiosas. A través de un comunicado, el prelado indicó que los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo alrededor del mediodía, cuando 5 individuos ingresaron a la capilla eucarística del Templo del Espíritu Santo antes del inicio de un bautizo. Uno de ellos tomó la custodia y la utilizó para agredir a los presentes y destruir imágenes de santos colocadas en distintos puntos del recinto. En más de México, la Conferencia del Episcopado del país denunció la instrumentalización política del caso de la desaparición y posterior hallazgo en un hospital de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, al tiempo que exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva. En un video mensaje, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro Castro, señaló que el Episcopado Mexicano agradece la oración, la solidaridad y las muestras de apoyo expresadas en favor de la salud y la integridad física del obispo emérito de Chilpancingo, Monseñor Rafael Rangel Mendoza. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, pidió a las autoridades recientemente electas que no defrauden al pueblo panameño mediante un comunicado emitido cuando había sido escrutado cerca del 50% de los votos totales de la elección, que terminó adjudicando a José Raúl Mulino como nuevo presidente del país. Monseñor Ulloa también felicitó a todos los panameños por su participación masiva en las elecciones generales, lo que catalogó como una demostración de su amor por Panamá. En más de México, Monseñor Francisco Moreno Barrón, arzobispo de Tijuana, informó que sería sometido a una operación delicada y de alto riesgo llamada pleurectomía de corticación en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. De acuerdo al sitio web del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, una pleurectomía es una cirugía para extirpar parte del tejido delgado que reviste el interior de la pared de la cavidad torácica, mientras que una decorticación es la extirpación de una parte o de toda la superficie exterior de un órgano. La Arquidiócesis Primada de México, gobernada pastoralmente por el cardenal Carlos Aguiar Retes, convocó a todos los fieles católicos a unirse en un rosario por la paz virtual el pasado 8 de mayo. En un comunicado, firmado por Monseñor Salvador González Morales, obispo auxiliar de México y moderador de la Curia Arquidiocesana, animó a unirse en el rezo del Rosario por la Paz, pidiendo por nuestra patria y el mundo entero tan necesitados de esta gracia de consuelo y esperanza. En otra muy buena noticia, el expresidente Donald Trump supera en más de 10 puntos al actual presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, entre los votantes católicos, gracias en parte al creciente apoyo de los votantes hispanos, según una reciente encuesta de Pew. En general, la encuestadora da a Trump una ventaja de solo 1% entre todos los votantes. Su apoyo entre los católicos, sin embargo, muestra signos notables de crecimiento respecto a 2020. Cristo es la paz que necesita Colombia en tiempos turbulentos, expresó el arzobispo de Cali, Colombia, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, en la misa que se celebró con ocasión de la jornada de oración por la vida, la reconciliación y la paz del país. La Eucaristía tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, a la que asistieron los obispos, el nuncio apostólico, Monseñor Paulo Rudelli, así como directivos y colaboradores del secretario permanente del episcopado.
En más de Colombia, la plataforma Unidos por la Vida señaló que decenas de miles de ciudadanos recorrieron el pasado sábado 4 de mayo las calles de más de 110 ciudades para exigir a la Corte Constitucional que anule sus sentencias con las que despenalizó y posteriormente liberó el aborto en el país. Con el lema Colombia con vida y esperanza, se llevó a cabo la 18ª Marcha Nacional por la Vida, convocada por Unidos por la Vida, a la que se adhirieron varias organizaciones pro vida, además de diócesis, religiosas, sacerdotes, familias y numerosos laicos. El párroco de la parroquia Santo Domingo Sabio de Bogotá, Colombia, el padre Laureano Barón, denunció con profundo dolor un sacrilegio, el acto más grave. Durante una reciente misa, una mujer recibió la Eucaristía y una vez de regreso a su lugar, le dio un fragmento a su mascota. El sacerdote colombiano, a cargo de la parroquia Santo Domingo Sabio desde 2022, advirtió que lo hecho por la mujer con la Eucaristía constituye un sacrilegio, por lo que ella tiene que acercarse y tiene que confesarse. En información de Chile, el arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, convocó a los precandidatos a gobernadores y alcaldes a participar de un encuentro para promover un ambiente de respeto y amistad cívica. Se trató de un encuentro de reflexión, oración y convivencia convocado para el 10 de junio. El pasado 10 de abril finalizó el plazo establecido por el Servicio Electoral de Chile para que los partidos políticos inscribieran a sus candidatos. En esta primera instancia se trata de elecciones voluntarias no obligatorias. Hasta aquí el resumen de la semana de América y México, y hasta aquí terminan las noticias. Ahora vayamos a escuchar la editorial de esta semana, que hoy tiene como título La traición de Judas. Fue durante la última cena cuando Jesús anunció a los apóstoles la traición de Judas. El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dicen sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: Vayan a la ciudad. Les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo y allí donde entre, digan al dueño de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Jesús ya tenía preparado lo necesario para concretar uno de sus más grandes legados, pero debía conducirse con prudencia, pues ya no eran pocos los que desde sus madrigueras de poder conspiraban contra él para quitarle la vida, luego de atraparlo con engaños y sin que hubiese testigos. Pero quiso vivir un momento de íntima soledad con los suyos, sin ponerlos en riesgo, para luego librar la más grande batalla entre el bien y el mal. Jesús había conseguido de sus fieles amigos un sitio seguro en el que pudiera estar con los apóstoles a resguardo de sus enemigos, y les dio una clave sencilla. Solo tendrían que encontrar a un hombre con una vasija sobre el hombro, cruzar miradas con él sin pronunciar palabra, en sigilo y en silencio, y seguirle hasta una casa en la que él entraría. Allí lo estarían esperando los amigos de Jesús, que con seguridad le habían procurado la amplia habitación de la parte alta de la casa. Después cayó la tarde, y al atardecer llega él con los 12. Y mientras comían recostados, Jesús dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿Acaso soy yo? Él les dijo: Uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato, porque el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Los apóstoles solían celebrar cada año en la Pascua el paso del Todopoderoso por su pueblo para conducirlo a la libertad. Jesús, por su parte, inauguraba en una nueva celebración el paso del pecado a la reconciliación y el paso de la muerte a la vida. Pero aquella noche Jesús estaba triste,
y desde su tristeza sonreía como si sus labios fuesen a cantar un himno a la eternidad, y como si teniendo que partir a un destino distante, anhelara mantenerse cercano a los suyos para tranquilizar sus inquietudes. No obstante, también tuvo que ser enérgico al expresar que entre los 12 se encontraba un falsario. Con voz entrecortada por la herida que lastimaba su corazón, les dijo que uno de ellos simulaba compartir sus ideales y falseaba la fidelidad, haciéndose querer como amigo, aunque ya no daba razón de la amistad. La tristeza en Jesús creció al escuchar que cada uno de ellos le preguntaba: ¿acaso soy yo? Esa pregunta lo contristó por ver que ellos habían concebido alguna vez ideales contrapuestos a sus enseñanzas. Frecuentes muestras de aprecio tuvo el Señor hacia los suyos, particularmente con Judas, con quien gozaba de su amistad, como lo demuestra el gesto de confianza en la cultura semita de comer del mismo plato. Y vino a Jesús el recuerdo de la Sagrada Escritura en el Salmo: hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, mi compañero de mesa, me ha traicionado. La muerte del Señor era inminente, pues su pasión estaba por comenzar. Primero el falsario debía cristalizar su traición, pues recibido su pago tenía que entregar la mercancía por la que cobró. Pero antes escuchó al Señor decir de él: más le valdría a ese hombre no haber nacido. En efecto, para terminar así el paso por esta vida, habría sido mejor no haber nacido nunca, pues si se nace para la salvación, la vida tiene sentido. Pero si la salvación no se alcanza, entonces habría sido mejor no nacer. Jesús soltó un hondo suspiro ante el grupo de los 12 antes de dirigirse a ellos para darles a conocer que su muerte desvelaría grandes misterios e indicarles que deberían enseñar a sus hijos a esperar su retorno, porque el mundo no estaba preparado todavía para él. Y hasta aquí el editorial. Y hasta aquí las noticias, queridos amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes a través de la radio y acompañarle en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farrell, quienes le abrazamos de todo corazón y le deseamos una feliz semana. Hasta luego, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa